Ok, listo. Entonces el siguiente tema que vamos a ver es el tema de variables. ¿Listo? Es un tema cortico, pero importante. Entonces, esperen un minutico. Sí, ahí está grabando el audio. Entonces, como les mencionaba previamente, una variable es una posición nombrada de memoria cuyo valor puede diferir con el tiempo. Allá cuando hacíamos la instrucción leer y le damos un nombre, en realidad lo que está haciendo por debajo el computador, bajándonos a más bajo nivel, es se va a la RAM, que eso es como la representación física, lo que uno mete ahí en la board, y pues virtualmente tiene como unas celdas donde va guardando una dirección en hexadecimal. Entonces yo cuando creo el nombre de variable le digo leer, por ejemplo, mi número, traslada esa variable o la asocia a una dirección de memoria en memoria RAM. ¿Sí? Eso es como lo que él ve por debajo, pero lo que nosotros vemos es un nombre de variable, simplemente. Y le asigna un valor específico. ¿Listo? Eso es pues una variable. Entonces, vamos a ver para qué son prácticos. Nosotros sabemos que el computador hace multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, ¿cierto? Y por tanto yo podría escribir el código como está ahí en pantalla, sin usar variables. Y él lo va a permitir. La pregunta es, ustedes al leer ese fragmento de código, ¿qué creen que está haciendo? ¿Cómo? Guardando datos, no, porque le estoy dando escribir. ¿Cómo? Un porcentaje, ¿cierto? Está calculando un porcentaje, ¿todos de acuerdo? Está haciendo multiplicaciones y resta. Entonces, ¿cuál es el propósito del algoritmo? Hacer operaciones, ¿cierto? ¿Cuántos valores diferentes puede calcular ese algoritmo? O sea, ¿acá cuántas respuestas me va a arrojar? Diferentes. Una. ¿Cuántas respuestas diferentes me puede arrojar acá? Una. ¿Cuántas respuestas diferentes me puede arrojar acá? Una sola. Entonces las variables me van a ayudar a eso. Primero, me van a ayudar a darle más sentido al algoritmo si la sé escribir bien. Fíjense que acá, ahora sí, es algoritmo que está haciendo. Este es el igual, ¿no? Sino que para recordarles. Entonces, las variables lo que me ayudan es a darle más sentido al algoritmo, siempre y cuando la sepa escribir bien. Cuando me refiero a que se sepa escribir bien es que sean explícitas, ¿sí? Si yo tengo que voy a calcular el salario, yo no voy a ponerme a escribir S, variable S, porque no tendría ningún sentido en el contexto del problema. Escriba salario. Fíjense que acá este nombre está un poquito más largo, total a pagar. Vale la pena yo de pronto gastar un poco más la digital y escribir el nombre largo que dejarlo corto y de pronto que no se entienda el código. ¿Sí? ¿No afecta la compilación? No. Eso es ya historia aparte. Eso es un mito que dicen que como el nombre de variable es muy largo, entonces gasta más memoria RAM y gasta más procesamiento. Eso no. Eso no aplica acá. Entonces, listo. Digamos que ahí se entiende el código. Descuento es igual al salario por 0.16, total a pagar es igual al salario menos el descuento y muestro las salidas en la pantalla, ¿cierto? El mismo proceso, leer, proceso, salida. Eso siempre es así. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo voy a declarar una variable? En PCI, en este pseudocódigo que estamos manejando, uno no declara el tipo de dato. Sin embargo, en otros lenguajes es requisito declarar el tipo de dato. Tipo de dato me señala qué caracteres va a almacenar la variable que estoy señalándole. Entonces hay dos tipos de datos que son transversales a cualquier lenguaje, que es que voy a guardar o números o voy a guardar texto en una variable. Hasta el momento todos los ejercicios que hemos hecho es guardar ¿qué?
en las variables? Números. Pero yo también puedo llegar a guardar en las variables texto que ingresa en el teclado, ¿sí? Entonces le asigno el tipo de dato, el nombre de la variable y el valor inicial, si es necesario. ¿Listo? Bueno. Ahí sí. ¿Cómo? ¿Eso también llega al correo? Lo que está La todas las presentación. presentaciones que estamos viendo acá en Claro, todos se los subes en la carpeta, en ese link que les envía y les subo todo el material. ¿Listo? Las constantes. Entonces, una constante es muy similar a una variable, solo que en una variable yo puedo reusar la variable varias veces y cambiarle su valor durante la ejecución del código. En una constante solo le va a cambiar una sola vez el valor. ¿Sí? Las siguientes modificaciones a la variable no son válidas. Entonces, una constante uno por lo general, ¿cómo la representa? Como un nombre en mayúscula, ¿sí? Todo siempre se escribe en mayúscula y el valor inicial que va a contener. ¿Listo? Espera que me perdí ahí. Para definir las constantes, la sintaxis es dejarlas en mayúsculas. En el caso de PCInt sí, porque él no maneja el concepto de constante. Pero en otros lenguajes sí depende. Por ejemplo, en C# en PHP es const. Ah, no, en Java es const, por ejemplo. Yo tengo que decirle final. Con final ya le estoy diciendo que es constante. En PHP tengo que decirle o const, en el caso que esté en una clase, o define. En C# sí no me acuerdo. Pero digamos que cada lenguaje tiene su sintaxis para decir esto es una constante. Y en este que vamos a usar para que lo entienda como constante es dejándolo en mayúsculas. En mayúscula. ¿Listo? Entonces vamos a ver para qué nos sirven las constantes. Nuevamente, todos sabemos que eso está haciendo un descuento, ¿cierto? Muy bien, todos sabemos que está haciendo un descuento, ya sabemos el propósito del problema. ¿Y esto qué es? Una constante. Es una constante, sí, pero si yo no le coloco constante, yo lo que digo es que es un número que me lo saqué de mágicamente y lo coloqué ahí, ¿sí? De hecho, esto es una mala práctica que se llama un número mágico. Número mágico es cuando coloco números y no le doy significado propiamente en el código. Como el 3.14. Si una persona de matemáticas llega y lee el código, pues no va a saber de qué se trata. Entonces es mejor declaro una constante y ahora sí tiene más sentido el código. Entonces ahora sí, ¿de qué es el descuento? De pensión, por ejemplo. ¿Listo? Eso es como un acompañamiento ¿Cómo? Es como un acompañamiento a un número. Un acompañamiento a un número. Sí, es como para identificar. Para que tenga sentido. Para que tenga sentido. Bueno, sí. Si quieren nombrarlo así, acompañamiento, listo. Y ahí que en mayúscula, ¿no? Tarifa, En mayúscula. Ujú. esa raya al piso es. Raya al piso es para yo distinguir de que son dos palabras distintas. Listo. Y es. Ah, bueno. Hasta ahí preguntas. Ninguna, sencillito. Lo que hemos visto de variables y el tema de constante. Preguntas, Carlos. ¿No? Preguntas. Ay, ¿quién está online? Preguntas, Daniel o Claudio. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver cómo le vamos a asignar valores a una variable. ¿Listo? Entonces, por lo general, como lo hemos visto, es el operador de asignación. ¿Cuál es el operador de asignación por defecto? El igual. Una variable igual a un valor o igual a un resultado. PCInt maneja esta flechita también. Pueden manejar cualquiera de las dos. Pero en un lenguaje de programación cualquiera siempre es el igual. ¿Listo? ¿Qué tipo de operaciones yo puedo hacer con los números? Las mismas operaciones que vimos que hacemos con una CPU. Las operaciones aritméticas básicas. Adicionalmente, el módulo. ¿Listo?
¿Y cómo son las reglas de precedencia? ¿Qué es eso de las reglas de precedencia? El orden en que se van a ejecutar las operaciones aritméticas, ¿sí? Que era por ahí un tema que me preguntaban. Entonces, si yo tengo una expresión aritmética con distintas multiplicaciones, divisiones, sumas o restas, lo primero que se va a ejecutar es todo lo que está entre paréntesis. Eso es igualito como lo vimos en álgebra en el colegio. Es decir, primero lo que está entre paréntesis es lo que se ejecuta. Luego siguen las multiplicaciones y divisiones. Y por último las sumas y restas. Es en ese orden. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces, muchachos, ¿dónde estaría el video? Hacemos un ejemplo. Yo no he tomado pantallazo de esto. Será el anterior. Listo. Entonces, partiendo del tema de reglas de precedencia, ¿cuál es el resultado de esta operación? 2 por 3, comenzamos, multiplicaciones, 2 por 3, 6. Y por último, sumas y restas, más 8, entonces, sí, 14. Entonces, 3 por 6, 18. Más 2 más 8. Luego ahora sí las sumas. 8 más 2, 10. Más 18, 28. ¿Listo? Para hacer potenciación. Para hacer potenciación, tengo que representar la potenciación en términos de multiplicaciones. ¿Listo? ¿Esa cuánto da? 14. Entonces, primero, lo que está entre paréntesis, que es lo que me está señalando, me está restringiendo que comience por ahí. Entonces, esto da 30, ¿no? Y luego, ahora sí, lo que sigue, multiplicaciones. 30 por 4, 120. Listo. Esas son las reglas de precedencia. Es importante que las tengan en cuenta porque una vez se le olvida y dice, pero ¿por qué no me está dando lo que espero de resultado? Y es por eso. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a un tema cosmético, pero uno a nivel de desarrollo es importantísimo. Esto es importante, muy importante. Les digo por qué. Porque cuando uno escribe código, uno cree que está escribiendo para uno mismo. Uno cree que uno es el diario personal, entonces puede meter anotaciones, variables que uno solo entiende. Pero el código no es solamente ustedes, es colectivo, incluso es de la empresa que los contrata. Entonces, la idea es que ese código sea lo más entendible para otros desarrolladores. Por eso este tema es importante. Entonces, ¿yo cómo escribo una variable? Actualmente hay 3 convenciones o 3 formas en que yo puedo escribir una variable conocidas. La primera es con underscore. El estilo underscore es que
todas las palabras que tiene una variable es en minúscula y los espacios se dejan con barra al piso. ¿Listo? El camel case. A partir de la segunda palabra de la variable, es decir, en este caso sería pagar, la primera letra se debe colocar en mayúscula. Fíjense que acá la segunda palabra es en mayúscula y la primera letra de la primera palabra sí puede ir en minúscula. ¿Listo? Y se quitan todos los espacios que tenga, es decir, iría pegada. Y en Pascal significa, es igual al camel case, solo que la primera palabra viene en mayúscula. ¿Listo? Créanme que esto es una bobada y sé que dirán algunos que no le debería enseñar, pero es que es importante mantener el orden y la estética en el código. ¿Listo? ¿Se está manejando desde el camel? Pueden manejar, en general con cualquier lenguaje puedo manejar cualquier convención y se las acepta, porque para él es transparente. ¿Sí? Eso es para quien es, no es tanto para ni que me presente errores de compilación, ni de sintaxis, ni nólicos, es para nosotros, los desarrolladores, para entender. Una empresa manejará un estándar de escritura. Correcto. Inclusive, algunos lenguajes de programación recomiendan estándares de escritura. Por ejemplo, C# exige el Pascal. No lo exige, recomienda más bien. ¿Listo? Como es una constante, todo en mayúscula. Es una notación estándar la de las constantes, es simplemente todo en mayúscula y cuando haya espacios, un underscore. ¿Listo? Ese es el tema de variables, realmente es muy cortico. Simplemente para que entiendan de dónde vienen las variables. Y ahora vamos a ver lo que es lógica estructurada. La lógica estructurada son el conjunto de las tres estructuras de control que ya vimos: secuencias, condicionales y ciclos. Entonces esto es un resumen de las estructuras de control que podemos llegar a encontrar. Hasta el momento, ¿cuál hemos trabajado intensivamente? La secuencia. ¿Sí? Nos falta el tema de selección o condicional, que es este, que yo puedo tener una pregunta que tiene dos flujos alternativos de ejecución, es decir, si se cumple se va por unas instrucciones específicas, si no se cumple se va por otras instrucciones. Y el tema del ciclo, que en caso de que se cumpla la condición, si se fijan ambos tienen el mismo símbolo, es porque debe cumplirse una condición, se va por un flujo alternativo de instrucciones, de lo contrario se va por otro flujo o termina el ciclo. Todas las secuencias que yo realizo una instrucción o tarea y lo ejecuto la siguiente en el orden en que lo voy escribiendo, que eso es lo que ya hemos visto. La selección es que yo realizo una pregunta y si la pregunta tiene una respuesta afirmativa o negativa, se va por uno u otro flujo de secuencia de instrucciones. ¿Sí? Tengo en este caso dos tipos de estructuras de condicionales. Las condiciones de alternativa dual y de una sola alternativa. ¿Listo? La de alternativa dual es que si se cumple lo que yo le señalé o lo que yo le pregunté como condición, debe ejecutar la secuencia de instrucciones únicamente si se cumple. Si no se cumple, ejecutar otra secuencia de instrucciones. De una sola alternativa es que si se cumple, solo si se cumple debe ejecutarse la secuencia de instrucciones que yo le señalé. Si no se cumple, no importa, sigue la misma secuencia normal de instrucciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cúmplase o no se cumpla la siguiente instrucción que yo le señale, siempre se va a ejecutar. Solo la que se cumple la condición es la que se va a ejecutar, la que está, digamos, en el rectángulo amarillo. ¿Listo? El ciclo entonces son repetir acciones mientras una condición permanece verdadera. Las acciones o instrucciones que se repiten se denominan el cuerpo del loop. Esta es la que les digo que es la que vamos a ver la próxima clase de cómo se hace, porque esa tiene, digamos, una manera muy específica de escribirlas. ¿Listo? Y yo puedo combinar entre sí las estructuras de control. Yo puedo tener dentro de un condicional un ciclo, dentro de un ciclo secuencias, dentro de la secuencia otra vez un condicional. Y se dice que yo mezclando cualquiera de las tres estructuras puedo escribir cualquier programa. ¿Sí?
Entonces, eso es digamos, lo de lógica estructurada, es como un resumen de lo que ya vimos. Ahí para que lo tengan documentado. Y finalmente, vamos a ver el tema de condicionales, que es el tema que vamos a ver central el día en estas últimas horas. Listo. Entonces, nuevamente, un condicional, si yo lo quiero ver de esa manera, es una manera en la cual el programa va a reaccionar a distintas entradas, ¿sí? Entonces, para que un computador reaccione de distintas maneras frente a un estímulo externo, un programa necesita ofrecer dos o más secuencias de instrucciones diferentes. Entonces, frente a una pregunta, yo puedo reaccionar de dos maneras distintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo estructura? Por lo general, un condicional tiene una expresión de comparación, ¿sí? Entonces, una expresión de comparación es toda aquella que me va a arrojar o verdadero o falso como respuesta, ¿sí? Un sí o un no, siempre una respuesta cerrada. Y inmediatamente las acciones derivadas, que es las acciones que voy a ejecutar en caso de que un flujo se cumpla o no se cumpla. Ahí están las dos alternativas que ya vimos, entonces vamos a ver a profundidad cada una, ¿listo? Pero nos vamos a centrar específicamente en cómo yo voy a armar una expresión de comparación, es decir, qué es lo que le voy a meter al condicional para que me comience a preguntar. La pregunta de un condicional siempre debe estar especificada en la variable a comparar, el operador de comparación y la variable o valor a comparar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué operadores de comparación tengo? Tengo la equivalencia. Me faltó un igual. Mierda, es que hay unas modificaciones que de hecho no me las metió. Listo. Listo, llamémoslo así. Listo. Entonces, ¿qué es la equivalencia? Que voy a comparar o evalúa como verdadero cuando los dos operandos son equivalentes. Es decir, si comparo A igual B, va a comparar que A y B tengan el mismo valor. Si tienen el mismo valor, arroja verdadero, de lo contrario arroja falso. Mayor que, menor que, mayor igual o menor igual, que ya los conoce. Eso vienen desde el colegio. Entonces, si se cumplen, entonces arroja verdadero o falso, dependiendo. El que es de pronto diferente al que uno ve en el colegio es el diferente. Entonces, el diferente, en el caso de los lenguajes derivados de Microsoft como Visual o todo el .NET, yo puedo utilizar el menor o el mayor para decir diferente. O signo de exclamación igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que si las dos expresiones sigo A, signo de exclamación igual B, si ambas tienen valores distintos, me va a arrojar verdadero, de lo contrario me arroja falso. ¿Listo? Esa es la condición, o digamos, cómo yo voy a armar una expresión de comparación. ¿Y cómo lo veo en el pseudocódigo? Eso es ya en nivel de pseudocódigo. No, pero no lo miremos acá. Miremoslo una vez en el PCInt, que eso ya es PCInt. Yo en el PCInt utilizo la expresión sí. Le meto la condición, le coloco la palabra entonces y todo lo que está entre el entonces y el fin sí son las instrucciones que quiero ejecutar. ¿Sí? Por ejemplo, ahí que está haciendo este algoritmo. ¿Cómo? Si es mayor de edad. Si es para un préstamo, señor. Entonces, ¿qué está haciendo? Comparando el salario contra qué? Con un mínimo. Es decir, si supera esa cantidad mínima, sí se le presta, de lo contrario no se le presta. ¿Sí? Entonces, solamente el mensaje de su préstamo ha sido aprobado debería salir ¿cuándo? Cuando supere el monto mínimo.
Que eso es lo que estamos haciendo acá. Esa instrucción solo se va a ejecutar si se cumple la condición que yo le señalé acá. ¿Sí? Y fíjense que acá llevamos lo mismo de siempre. Las entradas, todo esto sería el proceso y dentro del condicional metemos la salida que esperamos. Bueno, miran ese código y qué preguntas les surgen, muchachos. Los escucho. En este momento sé que les va a surgir preguntas, los escucho. ¿El título? Ah, proceso verificar edad. Eso era a ver si estaban poniendo atención. No es que fuera error. Sí, es No, igual. ¿Cómo? Sí, es igual al constante. Si es igual. Si el ingreso del solicitante es igual al salario mínimo. Si el ingreso del O sea, solicitante. sería 644.350. Evaluemos. Digamos que cuando dije ingresa valor de ingresos, ingresé 644.350. Después definí la constante, después dije si ingresos mínimos es igual a 4 por el salario mínimo. Es decir, ¿eso cuánto da? Como 2.400.000, 3 millones. Entonces va a comparar ingresos del solicitante, 644.350. ¿Es mayor o igual a 3 millones? No. Entonces no va a sacar ningún mensaje. ¿Listo? Y vamos a dejar hasta ahí. Esto es para condiciones de una sola alternativa. Es decir, si se cumple la condición, se ejecutan las acciones. Para una alternativa dual sería algo como esto. ¿Cuál es la diferencia? Que en caso de que salga falso, pues diga que el préstamo ha sido rechazado. Sí, fíjense acá la diferencia. Acá yo, en el anterior, volvamos al anterior, yo le dije, si se cumple la condición, hágame esta acción, punto. En cambio acá le estoy diciendo, si se cumple, hágame esto, si no se cumple, hágame esto. Entonces, esta es una de alternativa dual. ¿Y cómo le escribo la otra alternativa en caso de que no? Con la palabra si no. Y le escribo la instrucción en caso de que no se cumpla. ¿Listo? Déjame dar acá un minutico, listo. Vamos a ver hasta ahí un ejemplito. Supongamos que estamos en un proceso, acá sí sería, venga ya que me hizo caer en cuenta, entonces esto es un proceso de validar crédito. Entonces vamos a hacer una de venta de cigarrillos. Entonces vamos a hacer un proceso que valide si un producto se puede vender o no. ¿Listo? Entonces yo qué voy a necesitar. Lo que yo escribo como slash son comentarios. Entonces eso sirve para nosotros y no compila, no arroja error de ningún tipo. Entonces es otra manera para nosotros, si lo queremos ver así, planear la lógica. Entonces yo acá podría escribir cuáles son mis entradas, el proceso y la salida, como para uno mantener el orden si uno quiere verlo de esa manera. Listo. Entonces,
¿Qué entradas? Entonces el usuario me va a ingresar. El usuario me va a ingresar el nombre del producto. Venga, utilizamos notación Pascal para que vean las distintas notaciones. El usuario me va a ingresar el nombre del producto. ¿Listo? Y para que sea más intuitivo y no me salga de una vez de golpe que ingresa algo, vamos a mostrarle un mensaje al usuario para que sepa qué es lo que va a ingresar. Ingrese el nombre del producto. ¿Cierto? Por defecto, cuando uno va a la tienda, ¿qué sucede? Le dicen, bueno, ¿qué producto va a comprar? No sé. Si es algo que es para menores de edad o para cualquier edad, pues no le piden la edad siquiera. ¿Cierto? ¿En cuál caso le van a pedir la edad? En caso de que el nombre del producto que sea igual a cigarrillos, por ejemplo. Entonces ahí, ¿cómo me haría? Yo quiero saber si el nombre del producto es igual al texto cigarrillos. ¿Cierto? Entonces yo voy a establecer el operador de comparación en el medio de las dos cosas que quiero comparar. Entonces acá, por ejemplo, va igual, igual. Si el nombre del producto igual cigarrillos, sé que estoy comparando. Si el nombre del producto es igual a cigarrillos, entonces, ¿qué quiero que haga? Entonces, ahí sí le voy a decir al usuario, ingréseme la edad. ¿Sí? Y un mensaje intuitivo que me diga su edad. ¿Cuál es su edad? Luego, ¿qué sucede, muchachos? Comparo la edad. Entonces, ¿cómo sería ahí? Sí. Yo voy a averiguar la edad. ¿Un menor de edad cuánto límite de edad tiene? 18, ¿cierto? ¿Mayor o igual? Mayor o igual, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 18, entonces ¿qué sucede? Entonces, si se vende o puede comprar cigarrillos, entonces venta realizada. ¿Listo? Pero en este caso, si yo ya ingresé el nombre del producto y dije cigarrillos, pero la edad es 15, entonces me debería mostrar el mensaje también contrario, ¿cierto? Entonces, en este caso ya es de alternativa dual, porque yo esperaría que si no se cumple la condición, me muestre un mensaje diferente. Sería de este modo. Uy, ¿menor o igual? No. No, porque si no es mayor o igual a 18 es lo contrario, que es menor. ¿Listo? Entonces acá nos mezclamos todo, porque acá sería también una parte del proceso que estoy esperando. ¿Cierto? Y la salida finalmente la estoy mostrando acá. ¿El proceso cuál es? Recuerden que el proceso no es solamente una suma. El proceso también es una operación lógica que está haciendo el procesador. Miren la operación lógica que está haciendo. Está comparando. Recuerden los tres tipos de operaciones que hace una CPU. Aritméticas, lógicas y de desplazamiento de registros. Entonces, cuando le mete un mayor o igual, o un igual o un diferente, son operaciones lógicas que está haciendo el CPU, por tanto es un proceso. Vamos a guardar esto.
Bueno, acá me quedó mal las convenciones. Que las corregimos. Listo. Listo. Entonces esto es una condicional. Fíjense que acá está uno de alternativa dual. Y fíjense que hay otro condicional que es el de una sola alternativa. Y fíjense otra característica adicional. Yo puedo meter condicionales dentro de otros condicionales. Eso se llama un condicional anidado. Cuando tengo un condicional dentro de otro condicional. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, una práctica chiquita. Venga, les subo una vez este ejercicio y les coloco la práctica. Ojo ahí, cigarrillos en minúscula es igual a cigarrillos en mayúscula. No. Por defecto, por ahí me hacen una pregunta. Me dicen que acaban de ejecutar el código y si ingresan cigarrillos en minúscula no se los va a tomar. Porque estoy haciendo la comparación únicamente con cigarrillos en letra mayúscula. Él diferencia mayúsculas de minúsculas y así difiera una letra, para él ya se considera diferente. ¿Listo? ¿En el PCI o en cualquier? En cualquier lenguaje. Ya sería otra posición de memoria. ¿Cómo? Sería otra posición de memoria para él. Cambia el nombre de la variable. Digamos que la razón técnica es que cada letra tiene una representación binaria y hexadecimal. Entonces, como recuerden que él siempre es a nivel de nivel código máquina. Entonces, la representación en binario de esas letras en mayúsculas es diferente a la representación de binario de letras minúsculas. Entonces, al pasarla a su representación en binario hexadecimal, al compararlas, pues para el computador va a ser diferente. ¿Listo? Ya se los voy a enviar. Ahí ya se los subí a la carpeta. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio de práctica. Esto ya no es un taller, son como prácticas para que les facilite el trabajo.
¿Saben qué es SMLB? ¿Sí? Salario mínimo legal vigente. Muy bien. Entonces el programa que me debe mostrar, me debe pedir, por eso estoy diciéndolo como cliente, me debe pedir el salario y me debe arrojar, ¿se aprueba el subsidio o no se aprueba el subsidio? Ya. ¿Listo? Eso es lo que espero de entradas y de salidas. Entonces ahí tienen. Ujú. Correcto. Bueno, venga, vamos quitando nuestro checklist. Ya vimos variables. Condicionales lo estamos viendo, ciclo sí, todavía no. Entonces, los condicionales anidados es cuando yo meto un condicional dentro de otro condicional dentro de otro condicional, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué está haciendo ese algoritmo? ¿Qué está haciendo? A ver, Indira, ¿qué está haciendo ese algoritmo? Unas condiciones para saber, dependiendo del clima, qué lugar puede vivir. Sí, después del clima. Muy bien. Listo. Entonces para eso sirve, si quiero o necesito excluir distintas condiciones, que si se cumple la condición, solo si se cumple esa condición vaya a este sitio, si no se cumple vuelve y evalúa otra condición, si no se cumple vuelve y evalúa otra condición. Eso es un condicional anidado. Pero hay situaciones en las cuales yo necesito, como en este algoritmo, evaluar más bien que se ejecute una acción si se cumple 3 condiciones, ¿no? Por ejemplo, ese algoritmo que está haciendo ahí, Richard. Una aprobación de crédito, muy bien. ¿Y qué condiciones se deben cumplir para que se apruebe un crédito a partir de ese código? Debe tener unos ingresos mínimos de 4. La antigüedad. ¿Antigüedad de cuánto mínimo? 2 años. Otra condición, ¿cuál otra? Tipo de contrato, ¿cuál debe ser? ¿Y cuál otra condición? El ingreso del solicitante debe ser mayor o igual a 4 salarios mínimos. Fíjense, ahí están los requisitos de un préstamo. Sin embargo, eso es cuando fueran 3 condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si son 4 condiciones? Otro condicional, ¿cierto? Si son 5, otro condicional. Y así sucesivamente. Tendríamos varios condicionales anidados. Para este tipo de casos en los cuales una acción se ejecuta solamente si se cumple 3 o inclusive 2 o más condiciones, tenemos los operadores o conectores booleanos. Un operador o conector booleano son los casos en los cuales yo necesito evaluar simultáneamente 2 o más expresiones de comparación. Entonces fíjense que el anterior problema, si quisiera evaluar solo 2 condiciones, podría ser tipo de contrato igual a 1 y años de antigüedad mayor o igual a 2. Entonces este y me está diciendo que si se cumple esta condición y esta condición también se cumple, me arroja ambas, toda esta expresión me va a arrojar verdadero. Entonces, si se arroja verdadero, ejecuta eso. Eso es Tienen que ser las dos verdaderas. las 2. ¿Sí? Pero cuando existen más de 2 todas, una zona que sea falsa ya le arroja falsa. Ah, si sea una sola, ya sería falso. Entonces, ¿cuáles hay? Entonces está el y, que las 2 expresiones deben cumplirse para ser verdaderas, es decir, el tipo de contrato debe ser 1 y los años de antigüedad debe ser mayor o igual a 2 para que toda esta expresión me arroje verdadero.
el O. Si alguna de las dos me arroja verdadero, ya toda la expresión es verdadera. Si por lo menos alguna de las dos. La negación lo que hace es negar la respuesta. Entonces vengamos un ejemplito acá en el tablero. Yo puedo tener, por ejemplo, escribí mal esto. Así. Pregunta, ¿hay algún error en ese código? Listo, va a aclarar. Si hay un error, ¿cierto? ¿Sintaxis o lógico? Lógico, muy bien. Entonces, acá es un error porque es todo lo contrario, ¿cierto? Pero yo podría decir perfectamente, bueno, si esto me retorna falso, es decir, si esto me va a decir de lo contrario, significa que el número sí es mayor, ¿cierto? Entonces yo para decirle que si esto no es así, si esto no es menor que 10, entonces es mayor a 10. Eso es lo que significa la exclamación. Estoy haciendo una negación. Entonces lo que estoy hablando es si el número 1 no es menor que 10, entonces es mayor a 10. ¿Sí es claro? Más o menos. La negación es, si esto me retorna, a ver. ¿Qué pasa? Si la expresión es verdadera, cuando le coloque en la exclamación va a convertirse en falso. Y si es falso, la expresión va a terminar siendo verdadera. Entonces, es por eso. Si, como, por ejemplo, si ingresé el 8, entonces 8 es menor que 10, eso es verdadero. Pero apenas le coloqué la exclamación, todo se me volvió falso. ¿Sí? Eso es lo que hace la exclamación, negar lo que contenga la expresión. Por eso es que la sintaxis del igual es la exclamación del igual. Igual. Correcto. O sea, diferente. Es una negación del igual. Pero entonces el comentario. ¿Cómo? No, es que no entiendo. Si 8 es menor que 10, bueno, sabemos que la expresión es verdadera. Por eso, dijimos. Cuando decimos que es diferente, entonces la expresión sería falsa, pero Nuevamente. paciencia, paciencia.
nuevamente, entonces. Ah, sí, 8 menor que 10, digo que el número es mayor a 10. Está mal, ¿cierto? Entonces yo tengo una alternativa. Si yo quiero evaluar solo esta expresión, la otra alternativa que tendría es poner si no, más bien, y mover esa a la parte del si no, ¿cierto? ¿Sí es claro por qué, cierto? Sería algo así. Entonces metí el 8. ¿8 es menor a 10? ¿Sí? Entonces pasa acá. Es decir, no me va a ejecutar nada porque yo quiero que mi programa solo me identifique si es mayor a 10. Punto. Ah, ya. Ese es el propósito. Si es 11, ¿11 es menor a 10? No. Entonces pasa al si no y ahí sí me va a mostrar algo en pantalla. Entonces hemos empezado por la parte del propósito. Pero esa negación no sirve, pues, por ejemplo, si es un igual, si hay como... ¿Si es un igual? Claro. Si yo tengo, dice algo así, igual, igual. Entonces, para este hay distintos. Entonces, póngale co. Si digo que el número es igual a 10, entonces hágame algo, de lo contrario, dígame el número es diferente a 10. Digamos, ya cambiaría el propósito. ¿Cierto? Esto mismo yo lo puedo escribir así. Forma 1, forma 2. Y hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Y hay una tercera forma. Y los tres hacen exactamente lo mismo. ¿Claro? Lo logramos. Listo. Esa es la negación. El EXOR es muy poco utilizado. Inclusive en PCIN creo que no hay EXOR. EXOR o exclusivo. Entonces, hoja es. El EXOR es que si las dos son verdaderas, es verdadero. Si las dos son falsas, entonces es verdadero. Si alguna de las dos tiene un valor distinto, es falso. ¿Sí? Por eso es tan poco utilizado. Digamos que en el lenguaje común uno no utiliza eso. ¿Listo? Uno más que todo, ¿cuál utiliza? El y o el or. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio chiquito. ¿Qué hora es? Ahí alcanzamos. Vamos a hacer un ejercicio chiquito, una práctica. Cuando les hago el ejercicio y ustedes me hacen una práctica. Entonces acá vamos a hacer vamos a hacer un problema que verifique si se puede aprobar la visa de
Por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ahí ¿qué requisitos por lo general piden? ¿Alguien ha intentado sacar visa a Estados Unidos? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Qué piden? Pasaporte. Amigo de Donald Trump, pasa. Listo, vamos a dejar hasta ahí. Ahora vamos a ver más allá, ¿listo? Si me piden el pasaporte es si lo tengo o no. De los extractos bancarios, uno que le revisan por lo general. Ellos internamente, no es tanto que me reciban los extractos bancarios, sino el valor que tienen en el extracto. Díganle que 3 millones. La carta laboral que me van a revisar, la antigüedad. Y de la consignación a revisar que el valor de la consignación sea mayor a... ¿Cuánto cobra? Que sea igual, sí señor. Que sea igual. ¿Cuánto cobran? Como a 150.000, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí están todas las entradas. Pues obviamente hay más factores, pero digamos que vamos a tomar esos en cuenta. Si se cumplen los 4, significa que me aprueban la visa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Yo primero le voy a pedir al usuario, más bien el solicitante tiene visa vigente. Y este me debería responder o un sí o un no. Entonces, como preguntas de un cuestionario, ¿no? Entonces, yo le voy a decir que voy a leer o voy a capturar una entrada que me guarde si la visa está vigente. Luego, otra pregunta que me diga e ingrese el valor del saldo en cuentas del solicitante, ¿cierto? Listo, entonces ahí ingresa el valor del saldo en cuentas. Y luego dice carta laboral, ingresa la antigüedad laboral del solicitante. ¿Cierto? Y luego ingrese el valor de la consignación. Y ojo, todo esto que serían mis entradas. Entonces, después de eso, si viene la parte del proceso salida, ¿sí eso? ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué voy a evaluar? Entonces, nuevamente, la primera pregunta que me debo hacer es, para que me aprueben la visa, las 4 condiciones se deben cumplir, ¿no? Todas al tiempo. Si alguna llega a faltar, no se aprueba. Por tanto, ¿qué va? ¿Un I o un O? Una I, ¿cierto? Entonces, comienzo. Si la visa vigente
es igual a sí, es decir, si está vigente, y el valor de saldo en cuentas es mayor a 3 millones, ¿cierto? Y nuevamente, entonces acá de una vez vamos identificando los números mágicos. Ese número, ¿qué me está representando? Ese número me está representando por allá el saldo mínimo que debo tener. Entonces queda mejor decir que si la visa vigente es igual a sí y el valor en saldo de cuentas es mayor al saldo mínimo, ¿cierto? Y la antigüedad laboral es mayor a ¿qué? A un año. Entonces nuevamente, ese también es un número mágico. Entonces, antigüedad mínima, un año. ¿Cierto? Y se me acabó el valor de la consignación. Entonces, valor consignación debe ser igual al valor autorizado de consignación, 150.000. Y nuevamente, como es un número mágico, lo ideal es crear su constante de la consignación y utilizarla acá en nuestro condicional. Entonces voy a bajarlo acá, que eso también se puede hacer para que vean cómo quedaría. No me dejó. No me dejó hacer. Se los voy a dejar así, pero todo debe estar en una sola línea, ¿listo? Todo eso es en una sola línea. Que creo que acá, venga a ver si tiene ajuste de línea ese. ¿No tiene un límite de línea? Ahí no se lo aceptó, ¿cierto, profesor? No, eso no tiene ajuste de línea automático. No importa. No tiene. Entonces, nos toca todo en una línea. Hacer los dígitos y es para que entiendan cómo es. ¿Listo? Pero todo iría en una sola línea. Entonces, hay uno que diría que si todo esto se cumple, entonces debería escribir en pantalla visa aprobada. Y el si no, visa rechazada. ¿Listo? Sería de este modo. Entonces, antes de que sigan escribiendo, miren la pantalla y díganme si entienden el código. ¿Claro como la Coca-Cola?
¿Claro? Listo. Ahora sí, antes de que pueden seguir escribiendo si quieren, igual les voy a enviar el ejercicio. Y en estos 10 minuticos que quedan, les voy a dejar planteado otro ejercicio de práctica. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Pregunta, a ver. Dice que si la visa es vigente Sí, y bueno, solamente tengo, si la visa es vigente, pues si la visa, si sí tiene, contesta que sí. ahí el pasaporte. Ay, Ah, no, pasaporte. sí, es que Ustedes me dijeron visa, pero ¿por qué no me corrigen? Pasaporte. Pasaporte. Listo. Denme un minutico a tomar un pantallazo acá. Esto es de... Listo, ya con eso. Condicionales up. Ojo que ahí la forma en que yo escribo es importante. Si el cliente cumple con alguna de las siguientes condiciones. No estoy diciendo con todas, con alguna. Otra.
Listo. Entonces, qué pena, les voy a cambiar un minutico. Igual ya el código se los envío. Me sale error en la colección de la hija porque Entonces, y sigue corriendo. Y qué pena. Y sigue. ¿El entonces dónde está? Ahí abajito. Súbelo, por favor. Y espacio. Ahí. Igual. ¿Qué rato está? Dale clic ahí. Falta operando después del i. Sigue corriendo. Para saldo mínimo. Antigüedad mínima. creo que esa, no, pero esa es la antigüedad laboral. A ver. Y valor consignación igual a valor autorizado consignación. Y al final no hay nada más. Entonces, No. Tan raro. Espérate, envié el que yo tengo. Espera. es este, Valor saldo cuentas. Antigüedad laboral. Y valor consignación. Corre un poquito nuevamente. Valor consignación. El otro no está en minúscula acá. entonces, valor consignación. Venga, miramos. Entonces, si quieres, cambiarle esta mayúscula. Oye, hay como algunas buenas prácticas para esto, digamos, para organizar el código o algo así. Indentado siempre. ¿Sí? Fíjate que acá el sí y bien, el sí no siempre vienen alineados y el fin sí también. Entonces dentro siempre hago un tab, que el tab me sirve para organizar el código y meto las instrucciones específicas. Listo. Sigue arrojando error, espera, ya te sube el código que yo tengo, ¿listo? Le meto todo bien y me la Se le rechazó. A ver, saldo mínimo. Antigüedad mínima. Venga, revisamos que dicen que acá está arrojando un error. Entonces nuevamente. Ay, falta hacer esto. Crece en valor en saldo de las cuentas del solicitante. No aprobaba la visa porque el sí condicional estaba en mayúscula y el que yo digitaba lo digitaba en minúscula. Correcto. No. O sea, si la coloca en... Espere, le envía el código y revisan las condiciones, ¿listo? Por ahora, este sería, bueno, ya no alcanzamos. Sería deseable, yo sé que de pronto no tienen tiempo entre semana, un fin de semana, pero les dejo ese ejercicio ahí para que vayan practicando por ahora, ¿listo? Crear un programa que evalúe si se aplica un descuento. ¿Cuál descuento? No sé que se va a aplicar un descuento. Si el cliente cumple con alguna de las siguientes condiciones. Alguna de las siguientes condiciones. Tiene tarjeta de éxito, el valor de la compra es mayor a 200.000 o va a pagar con bono recompra. ¿Listo? Esas serían las condiciones del problema. El problema me va a arrojar o me va a aceptar una entrada o varias entradas. Ay, otra vez acá la embarré. El programa me va a aceptar 3 entradas. Una donde me pregunte si tiene tarjeta de éxito, otra donde me pregunte el valor de la compra y otra que me pregunte si va a pagar con bono recompra. ¿Listo? Y las entradas que espero son, me pregunta si tengo tarjeta de éxito
Otra entrada que me pregunte el valor de la compra y otra entrada que me pregunte si voy a pagar con bono recompra. ¿Listo? ¿Cómo se escribe ahí que será condicional? O En esto se escribe con O. ¿Ya subiste el código? No, ya lo va a subir. Entonces les voy a tomar el pantallazo del ejercicio. Lo vamos a llamar condicionales, el ejercicio. Y se los voy a subir. ¿Hay que firmar asistencia, profe? No. No, tranquilos que acá ya los anoté. Listo. Eso sería todo, muchachos. Muchísimas gracias por su asistencia. Revisamos parte por parte. Si es pasaporte vigente igual así y saldo en cuentas es mayor a saldo mínimo. ¿Sí? Y antigüedad mínima mayor a 1, pero ojo ahí está comparando esto que da 1 mayor a 1. No debería comparar, es más bien este contra este. Mira. Que estés bien. Eric. Chao. Bueno, feliz noche. ¿Está estudiando en la distrital usted, cierto? Señor. Me dijo que está estudiando en la distrital. Sí, sí, señor. ¿En cuál? ¿En la tecnológica o...? En la 39. Ah, Luego ok. voy a trabajar. Listo. Nos vemos. ¿Los dos últimos los revisa aquí, profe? ¿Los que me quedaron faltando? ¿O se los envío? Se lo reviso acá. ¿Acá? Ah, listo. Ujú, correcto. Hasta el sábado. Ok. Veremos si Dios quiere. Chao. Chao. Profesor, que esté bien. Bueno, también a... aunque creo que acá... A Claudia y Daniel, pues feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Ujú.